Le vamos a estar dando lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9. Vuelve otra vez el apóstol a repetir como en el capítulo 8 y dice: ahora bien, le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia. Este viejo pacto que le habla el apóstol Pablo, ¿en qué es lo que consistía
esa diferencia con el nuevo pacto en algo muy significativo. En cuál era la sangre que purificaba, cuál era la sangre que hacía eficaz, cuál era la sangre que permitía al sumo sacerdote expiar los pecados de todo el pueblo durante todo un año. Nada más que durante un año. Qué tristeza para esa gente el saber que solamente le era perdonado un año el pecado. Diferencia a la sangre que ofrece el Señor Jesucristo, que limpia y perdona el pecado por toda la eternidad. Le hace ver el apóstol y le dice cómo estaba dispuesto este primer tabernáculo. ¿Por qué le habla de tabernáculo? ¿Por qué le habla del santuario terrenal? Y ¿por qué no le llama el templo? Él le hace ver lo que el Señor mandó a Moisés en el desierto. Recuerdan que había dicho que tuviera cuidado, que no se olvidara de nada, que se hiciera todo conforme le había sido mostrado. Así que eso que había visto Moisés era un tabernáculo, no era un edificio, no era un templo, sino que era un tabernáculo, era una tienda. Y le explica cómo estaba hecho y dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Bendito es el nombre del Señor. Estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Posiblemente hace alusión a lo que el apóstol Pablo dice, que cuando ese hombre que él conoció, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, oyó cosas que no le era permitido declararlas. Dice él acá ahora, cosas que no se puede ahora hablar en detalle. Vemos entonces cómo él les hace ver a ellos todo eso que ellos practicaban, que ellos conocían, que ellos sabían, que ellos aceptaban. Había algo mejor. Ellos lo tenían por sumo, ellos lo tenían porque era lo mejor, porque era la forma en que a Dios le agradaba, porque era la forma que ellos adoraban a Dios, y no había nada más superior a eso. Ellos lo tenían por sumo a eso. Pero aquí el apóstol le hace ver que hay algo aún mejor. Mejor en el sentido de que es mucho más eficaz. Menos ornamento, pero más eficiencia. Menos representatividad de las cosas, sino que el verdadero, el real, el único, se presentaba. Aquel que era eterno, aquel que no se deterioraba, aquel que permanecía para siempre. Le está hablando del Señor Jesús, que ellos han recibido. Para que ellos no sean tentados a volver y a querer nuevamente congraciarse con las prácticas del ritual judío y dejar de lado al Señor Jesús. Dios nos ayude, Dios nos llene de su gracia, es más o menos como el mensaje que traía la pastora Gilda. Si nosotros decimos que cambiamos y seguimos haciendo
lo que hacíamos antes, en realidad no hemos cambiado nada. Y el apóstol le dice que es mucho mejor esto que están haciendo ahora, mucho, mucho mejor. Dios bendiga a la hermana Ada, ella nos pone también buenas noches desde el celular de mi marido. Dios bendiga a Víctor también, a Víctor Muñoz, el Señor le llene de su gracia. Dios bendiga a la hermana Ada, el hogar de la hermana Ada. Dice la hermana Ada, Dios los bendiga, oyentes y pastores. Amén, recibo esas bendiciones que imparte la hermana Ada también. Entonces el apóstol Pablo le explica una forma de levantarles el ánimo, una forma de decirle, persistan en lo que han creído. No se dejen engañar, no vuelvan atrás. Ustedes están seguros, ustedes recibieron al Señor. Ustedes que conocieron lo que era, cómo estaba dispuesto el tabernáculo. Bueno, hay algo mejor que eso. No extrañen eso, no extrañen eso. Que los corrieron, que los desecharon, que los maldijeron. No vuelvan tras esas cosas, no vuelvan tras esas cosas. Él lo está alentando y le dice en todo esto, en el verso 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente al lugar que era llamado el lugar santo. Ahí entraban los sacerdotes siempre, siempre entraban. ¿Para qué entraban? Para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué no se había manifestado el camino al lugar santísimo? Porque debía ser repetitivo. Todos los años el sumo sacerdote tenía que hacer ese ritual y todos los años. Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina y santa gracia. Le quiere hacer ver el apóstol a aquellos hermanos judíos que habían caído en el desaliento, que habían caído en aquella incertidumbre, pero ¿será bueno seguir a Cristo o no será bueno seguir a Cristo? Nos vemos privados de todo culto, que por años, por siglos lo practicaron nuestros mayores, pero ¿será conveniente seguir? ¿Será conveniente continuar aquí? Por eso es que el apóstol le habla de todas estas cosas que para ellos le eran lo cotidiano, para ellos le era lo que practicaban y lo que habían hecho siempre. Dice, entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique el culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Tienen un tiempo limitado. Quien las fijó sabía que iba a llegar un momento que tenía que cambiarlo, porque no iban a perdurar. Esas cosas no podían nunca reemplazar lo que Dios tenía previsto, no podían nunca reemplazar la voluntad de aquel que le había fijado un término hasta cuándo iba a ser. El verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez para siempre. ¿Qué quiere decir? Entró al lugar santísimo y no salió del lugar santísimo. Entró y permanece en el lugar santísimo, no como los sacerdotes. Le hace notar esa diferencia el apóstol. ¿Para qué entraba el sacerdote una vez al año? ¿Para qué entraba al lugar santísimo? Habíamos visto que para expiar su propio pecado y expiar el pecado del pueblo. ¿Para qué entró el Señor una vez y para siempre? Para expiar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez y para siempre. No tiene necesidad de año tras año entrar, porque una vez entró purificado con su sangre y de allí ya no le hace falta más que vuelva a entrar. Por eso hace ver, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y acá les dice el apóstol en el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para purificación de la carne, para que la carne no fuera más portadora de pecado, si todo eso servía como santificación, dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay diferencia entre la sangre que eran víctimas los toros, los machos cabríos, aquel que puso su sangre para expiación, pero retornó en vida. Toda la sangre que derramaron en los sacrificios los sacerdotes en el pueblo de Israel, esa sangre llevó a muerte, llevó a destrucción. Quería simbolizar la destrucción del pecado, pero llevó a muerte. El animal que era desangrado moría y no volvía a resucitar. Distinto el Señor Jesús. No solamente que ofreció toda su sangre, sino que la palabra del Señor nos enseña que resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado allí a la diestra de Dios el Padre. Hay diferencia. Y eso es lo que el apóstol trata de que puedan comprender los hebreos, para que valoren realmente. Mire, hablarle de esto a ellos le era algo muy familiar, era algo que lo venían practicando de generación en generación, y todos anhelaban esa vez al año, donde podían después regresar a su casa contentos que todo el pecado que ellos hubiesen cometido había quedado expiado en ese acto. Gloria al Rey, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Manuel Manquel. Buenas noches, pastor. Dios de paz le bendiga grandemente junto a su amada familia. Saludo a mis hermanos oyentes. Gloria al Rey. Los saluda su hermano Manuel y Anita desde el sur de Chile, región de Los Ríos, comuna, vamos a ver la que dice acá, comuna de Lanco, sector rural Antilhue Bajo. Gloria a Dios. Dios los bendiga ricamente. Hermanos queridos de allí de Chile, sabe el Señor que oramos por lo que ellos están haciendo, porque tiene un propósito el Señor con todo esto que se hace. Tiene un propósito, habla allí el profeta Isaías de los métodos que el Señor emplea y cómo compara su palabra
así como desciende de los cielos la lluvia, dice. O sea que se habla, se transmite en Isaías 55, versos 10 y 11. Esa palabra es prosperada para quien el Señor la envía. Qué lindo, qué maravilloso es que hay muchos obreros, muchas obreras que están trayendo esas palabras de bendición. La hermana Ada desde Villa Mercedes dice: Dios bendiga a los hermanos de Chile y recibo las bendiciones. Amén, gloria al Rey. Claro que sí, el Señor les bendiga muy ricamente a nuestros hermanos allí en Chile que se esfuerzan también día a día por traer de la palabra del Señor. Seguimos para poder llegar al verso 22 donde vamos a parar. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Eso es lo que los acusaba a ellos, lo que los ponía en lugar de pecado, la conciencia. Por eso dice, lo va a limpiar, la sangre de Cristo lo va a limpiar a las conciencias de ustedes, de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre de Dios. No es necesario la obra muerta para servir a un Dios vivo. No es necesario. Dice el verso 15, así que, gloria a Dios. Gracias, hermano Manuel. Él nos dice: amén, pastor, honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermano Manuel. Al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Y qué lindo, hermano querido, que todo esto que estamos haciendo está dejándose constancia de ello en un libro allí arriba en el reino de los cielos. Gracias al Señor por ello, por el privilegio que nos da a usted, a su familia, a nosotros, de poder estar trayendo esto para honra y gloria del Señor. Santo es el Señor. Vemos entonces el verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nunca el otro sumo sacerdote, los otros sumos sacerdotes, podían prometer herencia de vida eterna. Nunca. Eso se hace con este postrer pacto que hace el Señor. Verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y vaya si intervino el testador en muerte y en resurrección para gloria de Dios el Padre. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Vamos a dudar entonces de que el Señor nos dio vida eterna si fue Él el que murió y resucitó? ¿Vamos a dudar de eso? El que duda que va a recibir vida eterna es que duda de la resurrección del Señor Jesús, y por eso Él lo hizo. Por eso lo explica aquí, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, y acá le hace ver cuando se hizo el primer sacrificio allí en el desierto, en el tabernáculo, cuando se ofició por primera vez. Verso 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Para ellos sabía que le estaba hablando de Éxodo 24, allí en los versos 6 al 8. Los hebreos sabían que estaba hablando de lo que había sucedido allí en Éxodo 24. Por eso dice así: además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Los vasos del ministerio. Hermano querido, como hablaba el hermano Manuel con el hermano Anita, vasos para honra del ministerio, rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 22.
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ellos sabían lo que Levítico 17:11 decía. No había que explicárselo muchos a ellos. Ellos entendían perfectamente que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Hermano querido, esto es lo que vamos a dejar. Ya para el día lunes vamos a tratar el capítulo 9 de los versos 23 en adelante. Vamos a ir ahora a la parte linda del Señor, que es donde el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros, si nosotros hacemos lo que el Señor dice. Y como estamos dispuestos a hacer lo que el Señor dice, lo hacemos en el nombre del Señor y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina y santa gracia. Para mi Señor que vive y reina, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Hermano querido, sigamos orando por la pastora Loreta, que el Señor esté sanando sus escaras, que el Señor le esté limpiándola, curándola con esas manos preciosas, con esas manos maravillosas del Señor que tocaba al leproso, con esas manos que tocaba al ciego, que esté tocando también a su sierva, la pastora Loreta, y sanando así sus escaras. Cuando se vaya a acostar en esta noche, dele gracias al Señor por el día de vida, por la victoria que ha tenido, que lo prepare para el día de mañana, y recordemos orar también por los enfermos, hermano querido. Continuemos haciéndolo para honra y para gloria del Señor. Así que, Dios mediante, mañana a las 9:30 de la mañana estaremos en el culto en vivo, así que los que puedan estar, que no puedan llegar hasta el templo, los esperamos por allí. Que el Señor los bendiga, el Señor los llene de su divina y santa gracia. Amén.